Hola, un saludo de paz, espero que estén muy bien, inshallah. Bueno, unas advertencias. Este video no debe de ser visto cerca de menores. Tampoco mi intención es juzgar las acciones de nadie, lo que quiero es informar las consecuencias negativas de tener relaciones fuera del matrimonio. Por favor, velo completo para que veas las opiniones religiosas y no religiosas, y espero explicarme lo mejor posible para que este video sea de tu beneficio. Tal vez sea un video largo porque quiero profundizar en el tema, pues porque a veces estamos perdidos o mal influenciados y además vamos a ver cómo el cuerpo juega en contra de nosotros cuando tenemos relaciones fuera del matrimonio. Entonces, pues tener en control tu vida sexual puede evitar muchos males, por lo tanto, iniciemos en el nombre de Dios. Sabemos que hoy en día es muy común que se tengan relaciones fuera del matrimonio, y de hecho es algo raro cuando alguien se abstiene hasta el matrimonio, al menos en el mundo occidental. El estar tan lejos de la palabra de Dios con una cultura que nos confunde hace que no sea fácil darnos cuenta de las consecuencias. Empezaré desde el punto de vista religioso, que para los musulmanes obviamente es el más importante. Vamos a leer algunos versículos del Corán. En el 17:32 dice: No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino. Y bueno, este versículo no solo nos habla del acto físico de unir los órganos sexuales, también puede incluir cosas como la pornografía, ir a lugares inmorales, entre muchos otros. El término zina en árabe abarca cualquier forma de relación sexual entre un hombre y una mujer que no sean marido y mujer, sin importar si uno de ellos está casado o no. Ahora en la Sura 23 del 1 al 5 dice: Bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes ante Dios, se apartan de las frivolidades, pagan el zakat, preservan sus genitales del adulterio y la fornicación. Entonces aquí lo que me gustaría mencionar es que la sexualidad es sana dentro del matrimonio y se debe buscar que sea placentera para ambas partes. En el Islam el placer no está mal visto, o sea, siempre y cuando sea con tu esposo o esposa. En el 24:3 dice: El hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora igual que él, o con una idólatra, cuya ley no le prohíbe ese delito. Y la mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador igual que ella, o con un idólatra, cuya ley no le prohíbe ese delito. Sepan que la fornicación está prohibida para los creyentes. Según los comentaristas del Corán, la palabra idólatra aquí puede tener distintas interpretaciones, pero puede ser que en este contexto sea aquella persona que le confiere a sus deseos una supremacía que solo debe darse a Dios, ya que actúa en contra de los principios de la ética y moralidad que Dios ha ordenado. También resalta que ambas partes son igual de culpables, ya que cometen su pecado conscientemente y ninguno de los dos puede excusarse diciendo que fue un accidente. El sexo fuera del matrimonio desde el punto de vista islámico es una falta mayor y como sabemos, cuando pecamos somos injustos con nosotros mismos antes que nada. Y cuando Alá, alabado sea, dice que no te involucres en algo, es por nuestro propio bien. Lo triste de hoy es que no solo se comete ese pecado, sino que se quiere normalizar ese pecado. El profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: A quien me garantizara guardarse de lo que tiene entre sus mandíbulas, la lengua, y de lo que tiene entre sus piernas, sus partes íntimas, yo le garantizaría el paraíso. Y bueno, para terminar la parte religiosa, en este hadiz auténtico se resalta la importancia de guardarnos nuestras partes privadas. De hecho, el evitar hacer mal uso de estas y de lo que decimos puede hacer que Dios nos conceda el paraíso, inshallah. Y bueno, aquí podríamos acabar el video porque la primera razón y la más importante es porque Dios lo dice y bueno, eso es suficiente, pero les voy a dar más razones. Otra razón es que te protege espiritualmente, porque no sabemos qué impacto espiritual tendrá en el conectar con una manera tan íntima con otras personas que ni siquiera conocemos su estado espiritual. Todos sabemos que hay historias de personas que estaban en la industria sexual y cuentan cómo se sentían vacías espiritualmente y con enfermedades del corazón, refiriéndonos al corazón figurativamente, ¿no? Por eso cuando estamos conociendo a alguien, incluso cuando estamos buscando matrimonio y haciendo las cosas como se deben,
necesitamos preguntarle a Alá y hacer ishtihara para que nos guíe, porque solo Él sabe lo que esconden las personas en sus corazones. Otra razón es que te guardas para el hombre que te merezca. Entonces, presérvate para el hombre que en verdad te merece, que quiere ser un esposo como Dios manda. Aquel que se comprometió a estar a tu lado, a proveerte y protegerte. Y le está dando su palabra tanto a Alá, alabado sea, a tu familia y testigos. Entonces también hay que pensar que tu cuerpo es un regalo de Dios y no se lo tienes que dar a alguien que no haya cumplido con tus derechos de nacimiento que tienes como mujer, como un compromiso, un buen trato, protección, un sustento de acuerdo a su capacidad, etc. Entonces aquí necesitas sentir de verdad el valor que Alá, alabado sea, te dio como mujer. Entonces, si bien como mujeres necesitamos un tutor que abogue por nosotras, hay veces que no lo tenemos y nosotras mismas nos tenemos que valorar y cuidar. Valorar, obviamente, sin perder la humildad. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista psicológico. Quiero enseñarles unas reflexiones que menciona el psicólogo Jordan Peterson. Él dice que las mujeres se arriesgan más que los hombres al tener relaciones sexuales y embarazarse. Todos sabemos eso. Pero también menciona que por esta razón las mujeres generalmente buscan a hombres unos años mayor, competente, generoso, inteligente, atractivo, porque la simetría es una manifestación de salud, consciente y que pueda proveer. Y esto no es precisamente porque seamos codiciosas, es porque nos vamos a poner en una situación más vulnerable al tener un hijo, no solo físicamente, también emocionalmente y económicamente. Entonces queremos un ambiente sano y seguro para estos hijos. Por eso buscamos a un hombre que nos pueda dar seguridad. No buscamos inconsistencias y queremos un hombre en el que podamos confiar. Por eso las mujeres somos más selectivas al escoger un hombre. También dice que las mujeres por naturaleza somos más neuróticas y negativas, porque tenemos que protegernos, ya que somos más vulnerables que los hombres porque no somos tan fuertes físicamente. También somos más vulnerables sexualmente porque al llegar a la pubertad los hombres se nos empiezan a acercar y no precisamente interesados en tener un matrimonio. Puede que solo sea para jugar con nosotras. Entonces, si somos más neuróticas y vulnerables, aún menos queremos incertidumbre. Tratamos de buscar un hombre con valores y proveedor que no nos abandone en una etapa tan compleja. A los hombres tampoco les conviene tener sexo antes del matrimonio, ya que esperar hasta casarse es un gran incentivo para arreglar tu vida lo más pronto posible. Esto quiere decir que vas a esforzarte en la escuela, buscar un empleo, etc. Y colateralmente esto también ayuda a que avance la sociedad. Entonces, pues dicen que los hombres siempre están pensando en sexo y no sé qué. Yo no sé porque soy mujer, pero en este caso este hombre que tiene sexo antes adquiere la cereza del pastel antes de ganárselo y de pasar a un niño en casa con sus padres a convertirse en un hombre más maduro, y esto perjudica su potencial. Otra razón es que puedes tener un matrimonio más feliz, porque las parejas que practican abstinencia pueden tener matrimonios más estables, ya que aumenta la confianza y tienen menos miedo a la promiscuidad de su futuro esposo, porque conocen que esta persona no tiene actitudes promiscuas. Y como sabemos, la confianza es fundamental para una buena relación. Y también ayuda a levantar tu honor frente al hombre que elige casarse contigo. La última razón psicológica es que fortalece tu carácter. Entonces, el autocontrol es una cualidad que hoy en día, con tantos estímulos, es difícil de adquirir. Vivimos un mundo de gratificación inmediata, donde las cosas cada vez son más rápidas y nos hacemos más impacientes. Por lo tanto, a veces luchar contra nuestros impulsos o con nuestro ego es muy importante. En este caso, hablamos de esperar para satisfacer nuestras necesidades en un lugar correcto. Ahora entremos a la parte biológica que me encanta, lo trataré de explicar muy básico, inshallah. Bueno, el tener sexo es de una gran importancia biológica. Es una de las principales funciones que tenemos en nuestro cerebro, el buscar pareja para reproducirnos y esparcir nuestros genes, además de buscar conexión y placer con la pareja. La conducta sexual empieza alrededor de la pubertad, gracias al aumento de hormonas sexuales como la testosterona y estrógenos. Antes de esta edad, la respuesta sexual no puede ser una respuesta completa y madura,
debido a la falta de hormonas y a la falta de desarrollo de muchas partes del cerebro. Las hormonas producen cambios en el cuerpo y ayudan a madurar ciertas partes del cerebro, como el hipotálamo, que es el que está en colorcito, y esto facilita la conducta sexual. En los animales, prácticamente esta parte es la única que genera toda la conducta sexual, esa parte que está en color rosita. Pero en el humano hay conexiones con otras partes del cerebro, entre ellas la corteza cerebral, la zona donde ocurre la percepción, la imaginación, pensamiento, juicio, toma de decisiones, etc., la parte más racional del cerebro. Entonces, esta necesidad de intimar es muy importante, pero claro que la podemos controlar, si no, Alá, alabado sea, no nos lo hubiera pedido. Como dice en el 286, Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. A su favor tendrán el bien que haga y en su contra tendrán el mal que haga. Entonces, pues como vemos, nosotros sí estamos conectados esta parte con no solo es instinto, también es razonamiento y anatómicamente lo podemos ver aquí. Entonces, de que es posible, es posible. Muchas de las cosas que eran reguladas por las partes más primitivas del cerebro ahora son reguladas por una parte del cerebro más racional. Por ejemplo, pueden existir estímulos para la corteza como lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, que hacen que se activen estas zonas cerebrales, aumenten ciertas hormonas y a través de algunas vías aumenten la sensibilidad en los genitales. Igualmente pueden haber estímulos que vengan desde abajo, con la estimulación genital que a su vez activen el cerebro. Es por eso que las disfunciones en la conducta sexual pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, puede que no haya la suficiente producción de hormonas en los órganos, o puede que sean problemas psicológicos con la sexualidad, como eventos culturales, sociales, un estado de estrés constante, problemas con la pareja, etc., y necesitan diferente tratamiento. Por lo tanto, existe una relación entre la mente y el cuerpo, y aquí se ve muy claramente. Y esto significa que puede necesitar tanto médicos como psicólogos. Entonces, una vez que se activaron esas partes del cerebro, va a mandar hormonas con mensajes para otros órganos, como la corteza suprarrenal, y le va a decir que trabaje más en la producción de hormonas masculinas y femeninas y también cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Entonces, cuando aumenta esto, en este caso, facilita aún más la respuesta sexual, considerando que los ovarios y los testículos ya estaban haciendo estas hormonas de manera basal. Ahora les voy a platicar de un estudio científico. Los investigadores Masters y Johnson invitaban a parejas a que fueran a una cabaña retirada y los estudiaban cuando estaban teniendo relaciones sexuales. Y de lo primero que se dieron cuenta era que la conducta sexual en el hombre y la mujer era muy diferente. Cada uno podía atravesar de forma diferente por 4 principales fases: la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Y de hecho, antes de la excitación quieren agregar otra fase que se llama deseo. Veamos la gráfica de los hombres. La primera fase es la de la excitación. Es un momento en donde se empieza a acumular esta energía y también empiezan cambios en el cuerpo, como la aceleración de los latidos del corazón, un poco de rubor, etc. Después empieza una fase de meseta, que es donde está como más horizontal, y en esta fase ya no aumentan estos cambios físicos, pero se mantiene todo como en stand-by, todo continúa igual, pero es una sensación placentera igualmente, y si se continúa con esta estimulación, va a llegar al punto del orgasmo, que es evidentemente el punto de mayor recompensa y donde hay mucho más placer, y también hay más cambios en el cuerpo y a nivel cerebral. Y la siguiente fase sería la de la resolución, donde todo empieza a regresar a la normalidad. Se revierten todos estos cambios físicos, fisiológicos que tuvimos desde la excitación y se inhibe la conducta sexual por distintos mecanismos. Lo que notaron los científicos era que los hombres seguían de una manera muy consistente este modelo y casi todos tenían la misma respuesta, era muy predecible lo que sucedía al hombre. Otra característica era que los hombres tenían un periodo de resolución bastante importante, o sea, cuando regresa a la normalidad, y a esto se le llama refractoriedad, que significa que no podían volver a tener una conducta sexual
o un orgasmo a pesar de que la estimulación aumentara o fuera más de la basal. Es lo que dicen cuando se quedan dormidos después de tener un orgasmo. Sin embargo, había algunos hombres, principalmente los jóvenes, donde se dieron cuenta que cuando estaban en este periodo de resolución, si la estimulación era suficiente, podían volver a la fase de excitación, hacer una meseta pequeña y hacer otro orgasmo, para ahora sí volver a la resolución. Pero no en todos ocurría así. Por otro lado, las mujeres tenían una respuesta sexual diferente y podía variar de mujer en mujer. Entonces veamos la línea rosa. Habían muchas mujeres que entraban en la fase de excitación, después por la fase de meseta, pero por falta de estimulación o por problemas psicosociales, como por ejemplo la sensación de culpa, nunca alcanzaban la fase de orgasmo. Entonces simplemente se mantenían en esa fase de meseta, después tenían una resolución que como nunca alcanzó el orgasmo, esa resolución, esa manera de regresar al estado normal era más largo. Entonces esto era porque no se acumulaban las sustancias que en general harían que esta resolución fuera más rápido. Entonces se tardaban mucho en regresar al estado basal. Desde el punto de vista islámico, haciendo un paréntesis aquí, la culpa cuando hacemos algo que no es correcto es algo bueno y habla de la salud de nuestro corazón. Entonces, si sabes que estás haciendo algo que Dios prohibió, mejor no lo hagas porque es probable que ni siquiera lo disfrutes, que te quedes como la línea rosa. Pues porque le estás dando tu cuerpo valioso a alguien que no se lo ha ganado y viceversa, porque el cuerpo del hombre es igualmente valioso. Los científicos estudiaron también a trabajadoras sexuales, por lo tanto eran personas pues muy experimentadas, que es la línea amarilla. Ellas podían tener la excitación y después de la excitación pasar directamente al orgasmo. O sea, la meseta que tenían era muy pequeña o a veces ni siquiera la tenían, y posteriormente la resolución era bastante rápida. Desde el punto de vista islámico, pues obviamente está prohibido ser trabajadora sexual, pero bueno, continuamos. Otro grupo de mujeres tenía una curva muy similar a la de los hombres, iniciando con la excitación, después una meseta y luego un orgasmo. Sin embargo, las mujeres no presentaban un periodo refractario, que es cuando no se podían volver a activar cuando ya acabaron, digamos. Entonces, muchas mujeres sí entraban en etapa de resolución después del primer orgasmo, o sea, empezaban a tranquilizarse. Pero otras mujeres con la estimulación adecuada podían seguir teniendo orgasmos seguidos y son los famosos multiorgasmos. Entonces, vean la capacidad que tiene la mujer de tener placer. Alá, alabado sea, nos dio esa capacidad, pero lo importante es que tiene que estar dentro de sus límites, en este caso del matrimonio. Ahora vamos a ver los químicos que se liberan cerca del orgasmo. Entonces empiezan a aumentar una serie de químicos cerebrales como la dopamina y la noradrenalina. Y la dopamina, si no saben, está más relacionada con la anticipación, esperar algo y desearlo. Pero durante esta etapa antes del orgasmo disminuye la serotonina. Entonces así es como el cerebro dice que ya está listo para el orgasmo. Y se acuerdan del hipotálamo, ¿verdad? Es lo que está en rosita. Cuando el hipotálamo decide generar el orgasmo, empieza a secretar grandes cantidades de oxitocina y endorfinas. Las endorfinas van a generar esta intensa sensación de placer. Entonces la dopamina era la anticipación y el deseo, pero las endorfinas es lo que va a generar el placer como tal. Estos químicos como la dopamina y endorfinas deben secretarse con las cosas correctas, como cuando tienes relaciones con tu esposo que te ama y que te cuida. Pero de hecho estos neurotransmisores están relacionados con la adicción a drogas o la adicción a muchas otras cosas como el juego, las apuestas, etc. Y bueno, esa sería una manera incorrecta de experimentar el placer, pero en sí estas moléculas no son malas, solamente tienen que estar en un lugar correcto. Ahora, regresando a la oxitocina va a generar una sensación de confianza, de relajación y de bienestar en general, y va a ser la encargada de manera muy importante del apego. De hecho, esta hormona se le conoce como la hormona de la fidelidad y del apego.
Entonces, como podemos ver, gracias a la oxitocina, es fácil que nos apeguemos a esta persona. Ahora imaginen si las relaciones son constantes. De hecho, esta hormona también se secreta al estimular los pezones, como cuando la madre amamanta a su hijo, ya que ayuda a que se haga un vínculo madre-hijo. También esta hormona hace que el útero haga contracciones, y se dice que esto es para que ayude a los espermatozoides a que suban y facilite el embarazo. Entonces, si tienes intimidad por diversión con alguien que no es tu esposo, te puedes sentir muy apegada a él y enamorar, y aún más con los sentimentales que somos las mujeres. Y después se puede ir y dejarte con un profundo dolor, un trauma emocional, y son traumas que si no los resolvemos antes de entrar a nuestro verdadero matrimonio, lo pueden afectar. Y pues muy sabiamente Dios nos dice en el Corán, en el 2:216, es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Y pues este sería un caso, ¿no? Las relaciones fuera del matrimonio. Y además lo irónico es que he visto por ahí que nos recomiendan que nos desapeguemos, que no desarrollamos sentimientos cuando tenemos relaciones sexuales, porque así puedes disfrutar más sin sufrir. Entonces, pues la verdad, ¿en qué mundo vivimos? Ahora hablemos desde la parte médica y hablemos sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre la infertilidad y sobre el cáncer. Entonces, el único camino para protegernos absolutamente de contraer estas enfermedades es la abstinencia. Si bien el preservativo es muy bueno si se usa correctamente, no nos va a proteger completamente. Hay distintas enfermedades de transmisión sexual y de vías urinarias, unas son curables y unas no son curables. Y de hecho las mujeres somos más propensas, ya que el tamaño de la uretra es menor, o sea, está más cortita, digamos, el tubito de donde viene la pipí, y las bacterias pueden llegar más rápido a afectar otros órganos. Además, puede poner en peligro nuestra vida, porque, por ejemplo, hay cepas del virus del papiloma humano que pueden predisponer a cáncer, principalmente cervicouterino, pero también puede predisponer a cáncer de vagina, de pene, de ano y de garganta. Pero para este virus, gracias a Dios, hay una vacuna, así que búsquenla. Algunas enfermedades de transmisión sexual curables pueden ser peligrosas si no se les trata, o sea, si se quedan ahí abandonadas. Por ejemplo, la clamidia y la gonorrea pueden hacer que la mujer le sea más difícil o imposible quedar embarazada. También aumentan las probabilidades de contraer VIH si tienes una enfermedad de transmisión sexual sin tratar, porque las infecciones dañan estos tejidos y hacen como cortaditas que favorecen que entre el virus. Y lo peligroso de las EDS es que a veces no hay síntomas. Entonces, algunas enfermedades que se podrían tratar fácilmente, pero no sabemos que las tenemos, pueden generar inflamación crónica en nuestros tejidos. Además, es muy difícil saber quién tiene qué enfermedades y no sabemos qué nos pueda contagiar. En el mejor de los escenarios es que tengas una infección, o sea, que te contagien una infección curable, te des cuenta pronto, te den el medicamento y te curen. Pero unos escenarios más feos es que te quedes, por ejemplo, con el virus de papiloma humano y esto te predisponga a verrugas o peor cáncer. Otro escenario es que te contagien con una enfermedad no curable, como el herpes, o también el VIH, pero en el VIH tendrías que tomar medicamentos toda tu vida. Cuando te infectan y no te das cuenta, la infección se hace crónica, lastima el útero y hace que hayan como cicatrices que dificulte el embarazo después o que el embarazo no se implante en el lugar correcto, se llama embarazo ectópico, y que el embarazo no se pierda porque está en un lugar que no debe. Entonces, otra parte triste de esto es que algunas infecciones de transmisión sexual tristemente se pueden pasar al bebé también y tienen feas consecuencias. La última razón es que evita embarazos no deseados, abortos, traumas y más daño al útero. Entonces, el embarazo de por sí ya es complejo y Dios nos encamina a través del Corán a que lo tengamos con una pareja que nos ayude en esta etapa. Pero quedar embarazada de alguien que no está comprometido contigo es muy riesgoso, porque puede irse y dejarte desprotegida emocionalmente y económicamente. No quiero entrar mucho en el tema del aborto voluntario,
pero cuando se hace es muy probable que deje un dolor profundo, trauma, incluso depresión. Entonces, el aborto se puede hacer con medicamentos o quirúrgicamente. De todas maneras es un procedimiento muy invasivo, se puede perder mucha sangre, incluso te pueden maltratar mucho el útero, especialmente de la manera quirúrgica, dejan cicatrices y esto puede dificultar próximos embarazos. Obviamente va a haber quien te diga que es un procedimiento seguro. Yo les digo que es mejor la prevención con la abstinencia. Ahora otro escenario. Si decides continuar con el embarazo y no quieres realmente a ese hijo, hay muchas mujeres que le transmiten esos malos sentimientos al hijo. Lo culpan por cambiar sus vidas, se enojan porque les recuerda a su padre, etc. Cuando el niño obviamente no tuvo ninguna culpa y esto puede crear heridas muy profundas en su corazón. Y por otro lado, si sí lo quieres tener y si lo amas y todo eso, que yo creo que es la mayoría de los casos, te pones una carga excesiva en ti si el padre no te quiere ayudar. Tienes que ser madre soltera y te vas a sobrecargar, sin considerar que tu hijo no va a disfrutar de una figura paterna. Entonces sé que hay madres solteras que son increíbles, que son amorosas y no las estoy criticando obviamente, porque muchas tuvieron situaciones muy diferentes. Último comentario. Si consumes alcohol y drogas, tienes más probabilidades de adoptar conductas de riesgo, como no usar condón, como tener relaciones sexuales con quien normalmente no las tendrías. Entonces, pues gracias a Dios en el Islam tampoco consumimos alcohol ni drogas. Y eso sería todo. No te lo digo con el fin de traumarte, es más bien con el fin de promover la paciencia y disfrutar de una vida sexual plena, pero hasta que te cases, que no cargues con las consecuencias de una mala decisión de por vida. Entonces, habrá muchas excepciones. Habrá gente que tiene relaciones y que no se apega, gente que no ha adquirido ninguna enfermedad, etcétera, pero no vamos a querer averiguar si con nosotros, si nosotros somos la excepción o somos de las afectadas. Les voy a dejar los links de las fuentes abajo, inshallah. Espero que Dios las guíe. Les mando un saludo de paz y les digo que se valoren y que se dignifiquen.